Buenos días. Bienvenidos a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Es un placer tenerles hoy a todos ustedes aquí para compartir esta jornada de máximo interés a la vista que tocamos un país tan relevante para la empresa española como es Francia, y con la ocasión de la presentación también de su Plan 2030 en el marco del contexto de recuperación de los mercados europeos y en particular de la Unión Europea. Quiero en primer lugar dar las gracias a la Embajada de Francia en la representación o representada por su ministro consejero Cyril Forget, por estar hoy aquí con nosotros, ya que también tiene pues, una agenda apretada, entre otras cosas un viaje a Andorra y nos va a tener que abandonar después de su intervención. Agradecer también a Business France que nos acompañe y que vaya a compartir con nosotros su visión de las oportunidades que pueden surgir para las empresas españolas. Nuestros colaboradores y partners estratégicos, como es Mazars, una firma de reconocido prestigio en audit, tax y advisory, pero también las empresas además que comparten hoy con nosotros y con todos ustedes las experiencias de sus negocios y de su expansión en Francia, como es Amadeus y Winver. Espero haberlo dicho correctamente. Por otro lado, no me puedo olvidar de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que siempre impulsan la actividad de la Cámara y de sus empresas, y también agradezco a las dos administraciones que nos apoyen. Y la verdad es que comentábamos antes de entrar que no por ser un mercado tan relevante, cercano, pues conocido, próximo, podemos dejar de abordar constantemente y estar atentos y alerta sobre las oportunidades que pueden surgir en nuestro vecino, porque aunque es nuestro primer socio comercial y tenemos una presencia de empresas españolas que ya están establecidas en el país, que ronda las 1000 empresas, pues yo creo que hay que seguir impulsando y profundizando los lazos en sectores estratégicos, porque además todos somos conscientes de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad del escenario internacional en la actualidad, y qué duda cabe que volver a mirar de cerca y con renovado interés a nuestros países vecinos en el contexto de la Unión Europea pues se torna, si cabe, más importante. Francia además es también un país que es, bueno, pues depende del año, pero está siempre en las primeras posiciones como inversor extranjero en España, con una presencia de más de 1.300 empresas, según nuestros últimos datos. Igual el ministro consejero tiene algún apunte más. Y en ese sentido, desde ambas perspectivas, pues lo que decía, es un país estratégico. Además, esta jornada es muy oportuna porque ostenta en la actualidad la presidencia del Consejo Europeo, que es pues una de las ponencias que va a abordar en concreto el ministro consejero para compartir las prioridades y objetivos que se han marcado en un contexto sin duda retador, cuanto menos, por lo menos en política exterior. Y luego quiere la embajada y desde luego la Cámara impulsar y acercar a las empresas ese plan 2030 dotado con más de 30.000 millones de euros y que va a ahondar en la recuperación del país, pero en esa misma línea va a otorgar o brindar oportunidades a las empresas españolas que puedan trabajar y puedan ofrecer productos y servicios competitivos en los sectores que son estratégicos, ¿no? Igual que en el caso de España, estamos hablando sobre todo de temas relacionados con la digitalización, con la transición ecológica, en sectores en los que las empresas españolas, ministro consejero, tienen mucho que ofrecer, y una buena representación son todas las empresas que participan hoy aquí, de todos los segmentos y sectores, tanto grandes empresas pero también pequeñas y medianas, que están ávidas de conocer y de poder ahondar en este plan 2030. Desde la Cámara de Madrid, y yo ya aquí cierro mis palabras de bienvenida reiterando el agradecimiento a todos, decirles que estamos a su disposición para poder profundizar en lo que hoy se trate, para poder desarrollar análisis del mercado o de segmentos o sectores concretos del mercado que requieran pues, una mayor profundidad. De la mano de la Cámara, de sus partners en el propio país, podemos brindarles toda esa información, pero además también servicios a medida. En un país tan importante, pues no solo hay que conocer, sino luego hay que ir sobre el terreno. Ahí también podemos trabajar conjuntamente con las empresas y estar a su lado básicamente en todo aquello que pueda ser necesario para
para la internacionalización hacia nuestro vecino del norte, Francia. Y sin más, voy a darles las gracias y cedo la palabra al ministro consejero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a... Y perdón, un tema de logística, ministro, disculpe, hace un calor, no sé, os lo digo por la audiencia, porque si no nos vamos a morir. No es por nada, que está muy bien calentar, pero entre el polvo del desierto y el calor, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid por organizar esta jornada en torno a las oportunidades de negocio en Francia. Es cierto que la actualidad de todos nosotros está altamente condicionada y alterada por la situación en Ucrania. No obstante, vamos a tratar de ceñirnos al guión previsto y ofrecerles a través de las próximas intervenciones una pincelada de las nuevas oportunidades que se están creando en Francia para las empresas. Estas oportunidades encarnan las necesidades que se han puesto de manifiesto en los últimos años y meses como consecuencia de la pandemia y sus efectos sobre el orden económico internacional. Así es como nace France 2030, Francia 2030, un plan nacional con una fuerte vocación europeísta que pretende responder a los nuevos desafíos que tenemos como sociedad. France 2030 es un programa de inversión de 54.000 millones, las cifras son siempre complicadas, 50.000 millones de euros que pretende apoyar a la innovación y la industrialización de 10 sectores prioritarios. Por ejemplo, los dispositivos médicos, los aviones bajo en carbono, el hidrógeno verde. 50% de la financiación de este programa está orientada a la descarbonización de la industria y el otro 50% para financiar a actores emergentes que aportan innovación y valor añadido a la economía. Estas inversiones transversales participan a alcanzar los objetivos de este plan, asegurar el abastecimiento de materias primas, componentes o también la emergencia de talento y su adaptación a los nuevos desafíos que están cambiando ahora. El conjunto de este programa se articula en torno a un secretario general que a su vez asocia y federa diferentes organismos públicos y actores industriales a través de comités estratégicos sectoriales y a través de consultas públicas. Las oportunidades de inversión que emanarán de este programa se articularán en torno a concursos públicos que serán pilotados por entidades tales como BPI France, la Agencia Nacional de Innovación, que se llama ANR, la ADEME, que es nuestra agencia por el medio ambiente, y la Caisse de Dépôt, que es un organismo financiero público. El calendario con los primeros concursos públicos ya es consultable en la página del Ministerio de Economía. Y como les decía anteriormente, se espera que los inversores extranjeros serán numerosos porque es uno de los objetivos importantes de este plan. Entonces, esperamos a los inversores extranjeros. Esperamos que sean numerosos en posiciones en este plan y para ello no duden en apoyarse en Business France, que está con nosotros esta mañana, en el propio servicio económico de la embajada, que es mi servicio en España, para asesorarle, guiarles y ayudarles a identificar posibles oportunidades o financiación para sus proyectos. Entonces, muchas gracias de nuevo por su confianza, a la Cámara por hacernos partícipes de esta iniciativa y les deseo unas buenas reuniones y espero. Muchísimas gracias, ministro consejero. Ahora vamos a dar paso
a la intervención de Belén Jiménez, directora adjunta de Invest Business France, Península Ibérica, que también está en el equipo de la embajada, y quien va a abordar las oportunidades de negocio e inversión en Francia y los consejos prácticos a tener en cuenta en un mercado que no deja de ser un mercado maduro, exigente, con una potente oferta local y también con muchos competidores internacionales, con lo cual todos los consejos serán bienvenidos. Belén, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Vale, pues estupendo. Así tengo mi instancia de seguridad sin mascarilla. Siempre es un punto en este momento. Bueno, muchas gracias, Elsa, también por la presentación. ¿Así me oís mejor? Vale, estupendo. Soy Belén Jiménez, trabajo desde hace 12 años en la agencia Business France en la parte de inversiones, soy responsable de proyectos y hoy tengo el placer de presentar una serie de slides en las que intentaremos abordar Francia, bueno, nosotros desde el punto de la inversión, pero también con consejos y elementos prácticos que puedan serles útil de cara a ver cómo atacar, digamos, de alguna forma, la internacionalización francesa en diferentes etapas según pues, su plan de internacionalización, ¿no? ¿Quién somos Business France? Bueno, pues Business France es la agencia de internacionalización de la economía francesa. Somos una agencia estatal del gobierno y en la parte de inversiones estamos con una oficina en París, de donde viene mi compañero Bertrand, que después presentará el proyecto Francia 2030. Y nosotros lo que hacemos es ayudar desde las embajadas en el exterior, en este caso desde la Embajada de Madrid, a las empresas, en nuestro caso españolas, que tengan interés en implantarse en Francia o que ya estén presentes en Francia y tengan diferentes proyectos de crecimiento, ya sean orgánicos, inorgánicos, problemas de crecimiento, nuevas oficinas, nuevas fábricas, centros logísticos, I+D, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nuestro trabajo es bueno, pues acompañar y atraer a las más de 1.300 empresas españolas que ya están en Francia y que crean más de 57.000 empleos en nuestro país. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el apoyo de Business France se adapta en cada caso. A mí me gusta decir, y mis compañeros se renan porque siempre utilizo esta figura como un Sherpa, ¿no? Tú te tienes que subir la montaña, pues si vas acompañado, pues vas mucho más tranquilo, ¿no? Nuestro trabajo como Sherpa al final es hacer ese camino más fácil, buscar los buenos contactos, la buena información, las ayudas, facilitar ese proceso para que al final la empresa a lo largo del tiempo, a veces es un mes, a veces son 4 años, termine creando empleo en Francia, creando una estructura en Francia y facturando en Francia. Por eso todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Son servicios del Estado francés para que las empresas tengan menos frenos y les vaya mejor en esa inversión en Francia. ¿Y por qué Francia? Bueno, pues ya hemos hablado un poco y vamos a entrar más en detalle de Francia como partner hacia España, como líder europeo, etcétera, etcétera. Pues vamos a hablar, pues bueno, también de cómo es un polo de atracción de la inversión extranjera y de los últimos 3 años hemos sido líderes en atracción de inversión extranjera en Europa, creciendo en los últimos 3 años esa posición. Bueno, también tenemos la ciudad de París, que es una metrópolis súper global y dinámica, pero que también a nivel regional muchas veces se nos olvida. Tenemos un tejido industrial súper importante, incluso de I+D. Cuando hablamos de aeronáuticas tenemos que pensar en Toulouse. Cuando hablamos de nanotecnología pensamos en Grenoble. Cuando hablamos de salud y farma pensamos en Lyon. Cuando pensamos en agroalimentario pensamos en Normandía. O sea, es que tenemos afortunadamente una economía muy completa y en toda Francia, que claro, es un polo de atracción para las empresas españolas. Entonces, cuando vamos a ver una empresa que está en un sector clave, pues dices, oye, es que tenéis el ecosistema y realmente lo que interesa en Francia es el ecosistema como incentivo de I+D. Tenemos un crédito fiscal que es súper interesante, pero yo cuando hablo con una empresa de robótica me dicen, no, es que yo me quiero ir a Toulouse porque voy a trabajar con esta universidad, con estos centros de investigación, tengo a mi cliente principal allí y al final eso es lo que le interesa a la empresa española. Además, un mercado súper interesante, ¿no? Un mercado líder en Europa con un tamaño súper interesante, un PIB que es casi el doble de España, un poder adquisitivo más alto, pero al fin y al cabo es todo ese ecosistema, ¿no? Y además esa tendencia que hemos tenido y que está creciendo en los últimos años de venture capital en supercrecimiento, el mundo de las startups, etcétera, etcétera.
todo eso se combina con grandes empresas que también pues sirven de tirón, ¿no? Y es todo esa combinación la que está haciendo que, bueno, que Francia siga siendo y vayamos batiendo récord como líder de inversión extranjera en Europa. De hecho, bueno, pues el lunes tuvimos la declaración de los nuevos proyectos de 2021. A nivel de inversión extranjera en Francia hemos tenido 1.607 nuevos proyectos, lo que ha supuesto un crecimiento del 32% respecto a 2020. ¿Por qué? Porque la respuesta a la crisis también ha sido muy positiva. Hemos tenido más 50% en inversiones industriales. ¿Por qué? Porque está siendo muy apoyado. Las empresas, bueno, pues tienen que tomar decisiones en unos momentos claves y cuando tenemos un pequeño empujón por la región, por el Estado, etcétera, etcétera, pues estamos viendo resultados. De hecho, bueno, esta encuesta la hicieron en 2020, en abril de 2020, de cómo saldríamos después de la crisis, ¿no? ¿Cuál era la situación de la economía después de crisis? El 50% pensaba que sería estable, el 30% decía que mejoraría en algunos aspectos, algunos eran negativos, un 11%, pero la realidad es que los planes que se han puesto en marcha están teniendo pues digamos, sus frutos, ¿no? También me gustaría un poco destrozar o matizar ideas preconcebidas que tenemos de España hacia Francia, ¿no? Cuando vamos a atacar el mercado francés o cuando pensamos en la internacionalización en diferentes grados hacia Francia, ¿no? Cuando hablamos decimos, oye, pero es que los franceses son muy proteccionistas, es que los franceses no nos van a dejar entrar en su mercado. Bueno, pues señores, hay 28.000 empresas extranjeras implantadas en Francia. Bueno, es un 1% de las empresas, no es muy importante, pero es que esas empresas suponen el 21% del PIB francés, supone el 25% de la inversión en I+D, que como ya hemos dicho y repetiremos en las diferentes inversiones, es clave para nuestra tecnología, y el 30% de la inversión, es decir, nuestras empresas extranjeras las intentamos mimar, las intentamos empujar y realmente bueno, pues son parte de nuestra economía y son un elemento clave, y por eso queremos atraer más empresas extranjeras que sigan invirtiendo por Francia. He hecho, bueno, una pequeña slide de Francia comercial, Francia-España, para comentaros cuál es la situación y porque sé que es un elemento que importa y aquí, digamos, los españoles pueden hacer el cocoroco que no hacen los franceses de alguna manera, ¿no? Porque a nivel de exportaciones, Francia sigue siendo el primer cliente de España, en el sentido inverso sería el segundo lugar, siendo, bueno, pues hay sectores clave como la automoción. Es verdad que aquí tenemos un poco falsas estadísticas porque el tema de Renault, etcétera, etcétera, pues bueno, es mucho volumen, pero también querría resaltar sectores claves en los que no pensamos hacia Francia, pero son muy importantes. La maquinaria, o sea, es un sector súper clave, la química, la farma. Muchas veces decimos, sí, frutas y hortalizas. Oye, no, frutas y hortalizas es un 3%, ¿vale? Es importante, pero hay muchos sectores en los que no pensamos hacia Francia y que también tienen mucha importancia en esta balanza comercial. Y bueno, adentrándonos un poco en qué sectores, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar de sectores y después vamos a dar una serie de consejos prácticos, ¿no? ¿En qué sectores y cómo será el post-COVID? Bueno, pues esta slide me gustaba presentarla porque es una slide, no sé si se acuerda, Rara, la utilizamos en mayo de 2020 en una presentación, bueno, estas son los 4 puntos, ¿no? De cómo veíamos que iba a ser la recuperación post-COVID y cómo iba a apostar el gobierno en los próximos años, ¿no? Hablamos de regionalización, hablamos de transformación de cadena de valores globales, transformación industrial ecológica y digitalización. Esto era como lo veíamos en mayo de 2020. Nos vemos 2 años después en salida, vamos a esperar salida post-COVID y en medio de una guerra que ha sido clave y que realmente aquí es donde hemos apostado, aquí es donde estamos viendo que las inversiones están apostando en este momento. Tenemos conceptos como la soberanía estratégica, que está siendo un elemento clave en la presidencia francesa de la Unión Europea, porque son estos sectores y gracias a elementos como France Relance y France 2030 que estamos teniendo los instrumentos para invertir y que nuestras empresas inviertan en estos sectores y en esta transformación de la economía global hacia una Francia de 2030 en economía competitiva y productiva. Bueno, vamos a centrarnos muy rápidamente, pero realmente os dejaré las slides en sectores que os pueden ser de interés como la aeronáutica espacial, el automóvil y la transición ecológica, ¿no? Aquí os he puesto un poco cuáles son los planes
específicos de los 3 sectores a nivel de inversión, a nivel de algunos ejemplos de empresas españolas y cómo todos han apostado por la descarbonización, la reindustrialización y cómo se han puesto planes. Esto os voy a dejar verlos, mandaré la presentación porque me quiero centrar sobre todo en aspectos, bueno, ¿cómo voy de tiempo? Sí, en aspectos más prácticos, ¿no? Que querría comentaros esta slide y otra de ideas principales, ¿vale? Consejos prácticos de cara a la internacionalización en Francia. Sea desde el punto que sea, bien seamos en exportar en un agente, en un distribuidor, en un partner, en una implantación, hay que tener en cuenta la importancia del idioma, de la cultura y de las formas, adaptarnos a estos sectores. Y según nuestro plan, pero que sí tiene que ser un plan claro, bien definido, trabajar con los partners que nos puedan ayudar. Oye, es Enterprise Europe, es Cámara, es CITES, es Business Funds, adaptarnos a esa cosa, a ese esquema y adaptarnos también en el sistema para tener un tiempo y una preparación, porque el cliente francés es perfeccionista. Y eso hay que saberlo. No tenemos una segunda oportunidad, ya sea para implantarnos, porque oye, me voy a implantar, voy a coger un director Francia, bueno, cojo... No lo voy a decir así, pero bueno, casi el primero que pase por la puerta, porque los sueldos en Francia son muy caros y aquí hay mucha competencia. Y ahora, mientras el director Francia ha entrado, ha aprobado, etcétera, etcétera, ahora no me funciona. O sea, vayamos a apostar, cuando apostamos por, sea un agente, sea un distribuidor, sea una implantación, apostemos de una manera clara, una manera precisa, prevista, porque podemos tener errores que nos hacen perder mucho tiempo y una internacionalización la tenemos que abordar hacia un mercado maduro y competitivo, porque Francia es un mercado maduro y competitivo que no podemos abordar de la misma manera que abordamos Colombia, es diferente. Entonces, ampliar también, bueno, pues las miras hacia Francia. Muchas veces decimos, oye, quiero ir a Francia, quiero ir a París. Oye, pero bueno, es que también puedo tener un distribuidor que esté en Toulouse o que esté en Burdeos. También tengo que tener en cuenta cuál es mi producto. Tengo un coste logístico muy elevado. He adaptado mi packaging. Hay temas como esos que son clave en la internacionalización, ¿no? Después, desde las agencias, digamos, de internacionalización en diferentes elementos, nos podemos ayudar, pero no hay que desestimar y hay que tener mucho en cuenta el asesoramiento profesional y privado. Pues hay abogados, hay contables, hay diferentes empresas. Muchas empresas me dicen, oye, sí, voy a tener un distribuidor o voy a tener un agente. Oye, cuidado con las cláusulas de los contratos franceses. O sea, además de encontrar la persona, tenéis que tener un contrato, tenéis que tener unas cláusulas, todo tiene que estar por escrito y el sistema legal francés no es el mismo que el sistema. Un agente español no es un agente francés, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta y entonces hay que servirse de ese sistema. Tengo que tener también en cuenta, oye, los contables, no puedo hacer una fiche de pay, una nómina, desde Francia, desde España. No lo puedo, necesito a alguien que me lo pueda hacer, ¿vale? Yo diría también, fuera prejuicios antiguos, hace 12 años cuando yo empecé a trabajar aquí, yo llegaba a una empresa y decía, uy, Francia, uy, las huelgas, uy, las 35 horas. Ahora la empresa que está presente en Francia me ve por la puerta y dice, uy, Francia, ay, la rotación, ay, contratar personal. O sea, las problemáticas de Francia han cambiado en estos años, entonces tenemos que adaptarnos también a esos problemas y a esas novedades, ¿no? Y después, bueno, pues diría que de cara a la internacionalización en Francia hay que prever, hay que prevenir y hay que planificar de una forma estable de cara a que esta internacionalización, sea en el nivel que sea, tenga el mayor éxito posible, ¿no? Y bueno, puntos claves de Francia y España, ¿o con qué me quedaría? Bueno, pues Francia es un mercado súper importante, sigue siendo el primer cliente de España, es una economía que es altamente competitiva y madura, pero en el que hay también entrada y lugar para nuevas empresas extranjeras. Podéis contar con un acompañamiento pormenorizado de las instituciones francesas como Business Funds en el caso de la inversión, si es en caso de exportación, de agentes, etcétera, etcétera, tenéis otros actores que también podemos facilitaros. Hay oportunidades en sectores históricos, estamos hablando de aviación, estamos hablando de automóvil, estamos hablando de transición ecológica, pero también hay nuevos desarrollos, todo lo que es startup, fintech, también estamos teniendo un boom. O sea, hay diferentes sectores en los que también hay oportunidades y están creciendo.
una fuerte apuesta por el I+D, la reindustrialización y la economía verde, vía France 2030, vía France Relance, pero también vía, digamos, instituciones que siempre han existido, como la Agencia de Desarrollo y Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, un quinquenato de reformas. No lo hemos nombrado, yo creía que se iba a nombrar, pero bueno, estamos a un mes de elecciones en Francia. No tengo una visibilidad clarísima, pero bueno, creemos que vamos a optar por otros 5 años en el que vamos a seguir esta reforma y estas, pues efectivamente a nivel de inversiones, este crecimiento récord que ha sido positivo. Hemos hecho una reforma fiscal, hemos hecho una reforma laboral también súper importante, y a nivel de inversiones extranjeras estamos recogiendo y digamos esos frutos, y esperamos, bueno, pues tener otros 5 años más de este crecimiento y de esta tendencia. También, bueno, pues hemos hablado de 1.300 empresas españolas en Francia. Daros una idea, bueno, pues tenéis aquí 2 empresas que os hablarán después, Amadeus y Universe, pero también tenemos empresas de todos los sectores, bueno, pues históricos como Inditex y Mango, Gestamp, pero también empresas más nuevas, de nueva creación, como Citybox, como Fever, como Wallbox, Vicky Foods, este año que está en nuestro bilan, que va a crear una nueva planta para crear pan en Francia, o sea, es que es casi simbólico, ¿no? Y van a crear 250 empleos, 65 millones de inversión en una nueva fábrica en Francia desde cero. CAF, que bueno, ya tenía una planta con 150 empleados digamos, en la zona, en la región de Toulouse, pero que ha apostado por comprar una empresa industrial con 650 empleados en Francia, es decir, una apuesta súper fuerte de España por actores industriales claves y que están apostando por un mercado vecino de forma decisiva. Así que bueno, espero que os haya dado una idea clara, algunos consejos prácticos. Estoy a vuestra disponibilidad absoluta para hablar ahora después, o para conectar en las redes sociales y tener una conversación en persona o en virtual, que hoy en día está mucho de moda, cuando queráis. ¿De acuerdo? Espero que os haya resultado de interés. Y ahora tiene la palabra Bertrand Díaz, que nos va a presentar también el Business Plan y va a presentar el apoyo a la inversión extranjera en el marco del Plan Francia 2030. Muy buenos días a todos. Bueno, primero daros las gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación hoy. Bueno, me llamo Bertrand, trabajo en la sede de Business France en París, en el departamento jurídico. Yo me encargo de todos los temas relativos a ayudas públicas y financiación de proyectos. Y os voy a presentar, más que el plan France 2030, la manera por la cual Business France os puede ayudar y concretizar un poco lo que son las oportunidades brindadas por este nuevo plan de inversión. Yo creo que ya se han dicho muchas cosas sobre el plan. Obviamente tenía 2 objetivos mayores: la recuperación de la economía después de la crisis, que se ha hecho a partir del marzo de 2020, y también la transformación del Estado francés a través de la innovación y la industria. Ahora bien, no os quiero agobiar con muchas cifras, que son muchas y son grandes y son difíciles de pronunciar para mí, pero consta que el plan de inversión, si remontamos hacia marzo de 2020, se considera que son 100.000 millones de euros en beneficio de las empresas y el empleo. La primera fase pues, constó en apoyo adaptado a los sectores más afectados por la crisis, como son el turismo, obviamente, la industria aeroespacial, el sector automóvil. Así que se dedicaron planes específicos desde el mismísimo principio de la crisis a estos sectores de actividad. Bien, a partir de marzo de 2020 también se dieron ayudas para empresas de todos sectores, de todos tamaños y de todas nacionalidades, a través, por ejemplo, de los préstamos bancarios garantizados por el Estado francés hasta el 90%,
de los cuales casi 700.000 empresas pudieron beneficiarse, transcurriendo en un apoyo y un alivio en materia de tesorería para esas empresas, así como el Fondo de Solidaridad, que permitió mantener muchísimos empleos, más allá de los préstamos bancarios, y de las que más de 2 millones de empresas también pudieron sacar partido. El 70% del plan ya está desplegado, lo que significa, y son las cifras que manejó el señor ministro anteriormente, que quedan alrededor de 32.000 millones de euros para lo que es el plan de inversión de aquí a 2030. 30.000 millones de euros se van a invertir. Si hacemos balance de lo que ya se invirtieron, la cantidad total de inversiones fueron de 13.000 millones de euros, y yo creo que si hay que recalcar unas cifras sería esta: 3.500 millones de euros en forma de ayuda estatal. Para un poco más de 3.000 proyectos. Bueno, estas cifras van cambiando cada día. Lo que nosotros nos queremos centrar hoy sería en esta cifra de 450 proyectos llevados a cabo por empresas extranjeras, y consideramos que casi más de 600 millones de euros fueron dedicados a estos 450 proyectos llevados a cabo por empresas internacionales. Así que ahí está la oportunidad, ahí está la realidad de lo que pasó en los 2 últimos años para empresas extranjeras en Francia. Bueno, paso rápido, ya lo dijimos, en un par de las prioridades están en la descarbonización de la industria, la emergencia de nuevos actores en el plan de innovación, apoya todo el ciclo de vida de la innovación, o sea, si usted está metido en tareas de I+D, si se trata de lanzar una planta piloto, un demostrador o sacar al mercado nuevos productos o servicios innovadores, seguro que habrán oportunidades en los 10 sectores prioritarios del plan France 2030. Estos son algunos de los objetivos ambiciosos y tipología de proyectos esperados por los operadores que van a asesorar las ayudas y con los que nosotros os vamos a poner en contacto. Y lo digo, por ejemplo, solo son unos ejemplos para que tengáis una idea. Hoy en día existen más de 150 convocatorias que están abiertas para empresas para poder beneficiar de ayudas, y nosotros estimamos que entre 40 y 50 son interesantes para empresas de todos sectores que acompañamos nosotros. Y este calendario va a ir evolucionando a lo largo del año, que viene y el siguiente también. Así que os vamos a seguir al tanto de las oportunidades que van a aparecer. Tanto en sectores como los reactores nucleares, el hidrógeno sin carbono, la descarbonización, ya hemos dicho, vehículos eléctricos, el tema de agroalimentario también es muy fuerte, los aviones, las medicinas y los dispositivos médicos, para dar unos ejemplos, que hay más, obviamente. Podemos hacer hincapié, por ejemplo, en el tema de la descarbonación, lo siento, la palabra difícil, para que se van a dedicar 5.000 millones de euros para apoyar, obviamente, la descarbonación de nuestra industria y desplegar soluciones más maduras. Estos son algunos ejemplos de las convocatorias que están abiertas por el momento para el desarrollo, por ejemplo, de bloques tecnológicos o de servicios para las pymes en el ámbito de descarbonación, el apoyo financiero para la implementación de soluciones de descarbonización de plantas industriales, o bien las primeras industrializaciones de soluciones innovadoras y tecnológicas para la industria. Este ha sido uno de los temas más
digamos que por el cual hemos recibido más proyectos de empresas extranjeras y para la que hemos sacado más ayudas públicas en los 2 últimos años. Ha sido muy efectivo en cuanto a ayudas públicas. Ahora bien, en el tema agroalimentario también, no sé si hay empresas de este sector en la sala hoy, existen distintas prioridades. La cuestión es la innovación para la transición agroecológica, cómo se puede comer mejor, cómo se pueden usar menos entrantes químicos en la parte de cultivo, cómo se puede responder a las necesidades alimentarias de mañana, incluyendo temas como mejor embalaje, comida más sanas, etcétera, etcétera. Hay muchas convocatorias abiertas en este ámbito. También proyectos de I+D para el desarrollo de proteínas vegetales del futuro. Estamos acompañando proyectos de nuevas proteínas a base de remolacha, por ejemplo, que necesita muchos gastos de I+D. Y también el financiamiento de preseries de maquinaria agrícola. Así que, ya ven, abarcamos muchos temas en todos estos ámbitos y nuestra labor, y ya lo ha dicho Belén, somos un equipo y somos facilitadores. Existen más de 3.500 ayudas públicas en Francia, yo no las conozco todas y no hace falta que las conozca. Y tampoco me pasa lo mismo con el plan France 2030. La idea es poner el foco en las opciones que están sobre la mesa y que realmente van a sacar partido las empresas extranjeras. Y también se ha dicho, se ha tratado de simplificar el acceso a todas las ayudas, que es parte de mi tarea también. Y para el plan France 2030 solamente son 4 operadores del Estado, ya se han nombrado por el señor ministro anteriormente, la ADEME, que es competente para todo lo relacionado con energías renovables, todo el tema de la digitalización que hemos visto, pues todas las ayudas serán asesoradas por el ADEME, con quien nosotros tenemos contactos muy estrechos, bien a nivel de la sede en París y de todas las sedes regionales de la ADEME. También por BPI France, que es el Banco Público de Inversión, que lleva todas las ayudas a pymes, todas las ayudas en cuanto a innovación y que también tiene una dirección general en París y direcciones regionales por todos los territorios de Francia. La Caisse de Dépôt y Consignación, la CDC, que es el brazo armado del Estado en cuanto a inversión, que bien puede invertir por equity, por subvenciones, en temas territoriales muy importantes, como estructurar un territorio. Está el tema en el despliegue de la 5G en Francia, todas las escuelas numéricas en tema de educación y también el tema inmobiliario para actores industriales en Francia. Y para terminar, la ANR, que es la Agencia Nacional de la Investigación para todos los temas relacionados con la I+D. Así que tenemos un planteamiento que es ahora mucho más claro, mucho más fácil y que a nosotros nos ayuda mucho a promocionar todas estas ayudas y dirigiros, que es en nuestra labor. Primero, identificar cuáles son las convocatorias que os pueden interesar, asegurarnos que sus proyectos cumplen con los requisitos de estas especificaciones y conectaros con la gente que realmente va a asesorar su proyecto, bien por la parte estratégica o por la parte también financiera. La idea es, con la cifra de 100.000 millones es muy fácil sacar pecho, pero si lo hacemos, yo os estoy vendiendo humo y estamos perdiendo el tiempo todos, ¿no? Y así que nuestra labor es, por ejemplo, ¿cómo entro en contacto con la Dirección General de Empresas, Ministerio de Economía, que son no sé cuántos miles colaboradores, y pues nosotros cada viernes pues, nos reunimos con la ministra y sus asesores, bien sea por la parte industrial o la parte de atractividad, y promocionamos los proyectos llevados por empresas extranjeras. Y también estamos en contacto con los expertos sectoriales, que son los que han decidido los sectores prioritarios del plan France 2030, y que serán los que dan un poco la marcha y la dirección en cuanto a tipología de proyectos. Así que nosotros, partiendo de ahí, pues
rápidamente podemos saber si su proyecto está en línea con lo que requiere y lo que pretende financiar France 2030. Aquí voy a pasar rápidamente. También existen oportunidades de robotización, bien sea para la compra o la transformación de centros industriales y sobre todo para pymes. El plan de energía, obviamente, lo hemos visto, está muy presente en el plan de France 2030, sea por el desarrollo de bloques tecnológicos, demostradores o la implementación de gigafactorias. Estamos trabajando con un actor asiático en el tema de energía fotovoltaica para implementar una gigafactoria en Francia. Y también con actores más pequeños que desarrollan proyectos innovadores alrededor a la energía. Ya lo hemos dicho, el plan France 2030 se basa en la innovación y en la industrialización de la innovación. Pues lo que es nuevo y es un poco exclusivo, no hay que olvidar que todas las demás ayudas públicas siguen vigentes en Francia, siguen activas, y si su proyecto pues, no cabe en una de las convocatorias del plan France 2030, pues siguen existiendo todas las demás ayudas que manejamos también nosotros y con la que os podemos guiar a través de las más de 3.500 ayudas que existen. Bien sea para la financiación de CAPEX, a través de subvenciones en zonas de ayuda estatal hasta un máximo de 15%, por la compra de terreno, la construcción de sus inmuebles, la financiación de proyectos a través de la Caisse de Dépôt, que es el fondo de inversión para la parte inmobiliaria, a través del Banco Público de Inversión francés, que también otorga participaciones de 10 a 160 millones de euros en una SPV para la industrialización de una innovación. El tema también clave de la contratación y formación a través de la Agencia Pôle Emploi, la agencia estatal, o bien a través de las subvenciones de las autoridades regionales. No solo trabajamos con dispositivos nacionales, también tenemos corresponsales en todas las regiones de Francia, con los consejos regionales que otorgan ayudas en todos estos distintos ámbitos. Ya lo ha dicho Belén, el crédito fiscal es buenísimo y nos ayudado mucho a ganar y a atraer empresas en este ámbito en Francia. Sigue vivo, sigue activo y todos se pueden aprovechar del crédito fiscal en complemento con las convocatorias de innovación que hemos visto antes. Igual con el tema del medio ambiente y de las exportaciones desde Francia, desde sus activos franceses, que también pueden dar derecho a ayudas públicas. En 3 palabras, esa es mi labor todos los días, identificar, ya lo hemos dicho, somos un equipo y partiendo de mis colegas que tengo aquí en Madrid, que charlando con ustedes, pues van a clasificar un poco sus proyectos, qué es la finalidad del proyecto, cuáles son los gastos, en qué territorio de Francia, para qué proyección, etcétera. Y a partir de ahí, mi labor sería identificar las ayudas a nivel europeo, nacional, regional y del territorio donde se radicará en Francia. Asegurarme que su proyecto cumple con los requisitos de cada una de estas ayudas, aislando cuáles son los gastos de CAPEX, los gastos relativo con el medio ambiente, cuáles son los gastos de formación, de contratación, de innovación, etcétera, para ver cuál sería la mejor forma de apoyar su proyecto para que sea un éxito en Francia. Y por último, conectaros con la gente, ya hemos dicho, para ganar tiempo. Cada vez más las autoridades que se encargan de asesorar las ayudas en Francia, pues desarrollan un contacto más fácil con las empresas y se dan muchas idas y vueltas entre las empresas y los organismos para aseguraros que quien está en cargo de asesorar su proyecto, pues
hará la labor sobre un proyecto que está en línea con lo que se espera para que todos ganen tiempo. Creo que voy a terminar con estas palabras y estoy a su disposición si tienen alguna pregunta que otra y compartiremos la presentación con todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ponentes de Business France y ahora vamos a dar paso a la segunda mesa con la participación de Mazars y las dos experiencias empresariales de Amadeus y Universe. Y al finalizar las ponencias, pues daremos paso a las preguntas a todos los ponentes, preguntas y dudas que queréis formular. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a la Cámara por brindarnos la oportunidad de conocer a empresas españolas con intereses en Francia y de presentar en qué les podemos ayudar desde Mazars. Ya me atrevo a decir que podemos ayudarles mucho porque en Francia somos particularmente fuertes. Mazars a día de hoy es una red internacional, tenemos presencia en más de 90 países, con más de 300 oficinas, 44.000 profesionales. Somos una firma multidisciplinar en la que ofrecemos servicios de diversa naturaleza. Fundamentalmente, y el origen fueron los servicios de auditoría y assurance, pero a día de hoy prestamos servicios completos, que no encuentro ahora, perdonadme. Ofrecemos servicios, digamos, que cubrimos tanto lo que decía como origen, auditoría y assurance, consultoría, financial advisory, outsourcing, sostenibilidad, fiscal y legal, de la que yo soy socia en la oficina de Madrid. Decía que el germen de todo esto y de toda esta dimensión internacional fue Francia. La oficina de Francia fue la primera en crearse y por eso digamos que lo llevamos en el ADN, ¿no? El hecho de que particularmente la oficina de Francia es de las más fuertes. Tenemos digamos, hay 37 oficinas cubriendo todas las regiones y tenemos a París como sede nacional y mundial. Hay 370.000 profesionales, una cifra de negocios de grupo de 387 millones y ocupamos, digamos, los rankings justo después de lo que todos ustedes pueden conocer como las Big Four, digamos que en todos estos servicios multidisciplinares. Nosotros, digamos, desde España trabajamos muy activa y estrechamente con la oficina de Francia. Perdonad que no debía haber ordenado las diapositivas según la secuencia, pero bueno, para luego compartirla con ustedes se había quedado así. Decía que desde España trabajamos muy estrecha y activamente con nuestras oficinas en Francia a través de lo que denominamos el French Business Hub,
que dirige nuestra socia de auditoría Ambiar, a quienes seguro a muchos de los presentes conocen porque bueno, pues es un motor de lo que se llama el ecosistema francés en España, por supuesto justo con Business France y con los servicios jurídicos de asuntos económicos de la Embajada de Francia. Está en Toulouse en el día de hoy, por eso justo no ha podido acompañarnos en estas jornadas. Decía que Ambiar, digamos, es quien dirige el equipo del French Desk desde España, que es donde acogemos a las empresas españolas que tengan interés en invertir o en desarrollar los negocios en Francia, y digamos en el otro lado hay un equivalente Spanish Desk, que es quienes acogen a la empresa española en Francia, que dirige nuestro socio también de auditoría, Francisco Sánchez. Esta presentación se compartirá con todos ustedes por si quisieran conocernos algo más, espero que sí, a través de la propia cámara. Y bueno, ya un poco de forma más ordenada y sin extenderme más en la parte introductoria de lo que es Mazars, queríamos hablar en estos minutos de lo que hemos denominado mitos y realidades de la inversión de invertir en Francia, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para poder aprovechar todas estas oportunidades que también explicaban los compañeros, los representantes de Business France? Este material, preparado por nuestros compañeros de Mazars Francia, y ahora igual sí puedo coger ¿no? Para aquí. Digamos que queríamos abordar cuestiones a muy alto nivel de aspectos legales, fiscales, de contabilidad, como explicaba muy bien Belén, no se puede pretender tener un asesoramiento desde España para empresas en Francia, ¿no? Sino que efectivamente hay que contar con el adecuado asesoramiento desde allí. El paso cero, digamos, que es el de la constitución de una sociedad, nos compartían nuestros compañeros franceses que frente a la creencia de que pueda ser muy complicado o farragoso constituir una sociedad, la realidad es que, bueno, pues que se han acelerado los procesos para poder, sin necesidad de viajar a Francia y casi sin necesidad de acudir a un notario, poder constituir una sociedad que pueda quedar registrada en el plazo de 48 horas. Aquí me temo que salimos mal parados porque en España bueno, sobre el papel, digamos, existe esta posibilidad, pero bueno, aunque sean en plazos muy cortos y se puede hacer a través de un documento único electrónico, en última instancia hay que acudir al notario, con lo cual vais mucho más avanzados en eso. Sí lo presentan como algo, como un escollo un poquito más complicado, el tema de la apertura de la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, como saben, pues igual que ocurre en España, es necesario tener una cuenta bancaria en una entidad francesa en la que se hagan los depósitos de las aportaciones al capital social, y bueno, no tanto por la normativa, bueno, sí por la normativa, digamos, pero que es europea, de los procesos de Know Your Client, de las propias entidades financieras, pues al final en ocasiones es más complejo cumplir con estos requerimientos que para los propios de la constitución de la empresa. En todo caso, bueno, pues son parecidos a los que podamos tener también en España, y en todo caso, bueno, pues siempre hay tips prácticos, como el hecho de ir de la mano de la propia entidad financiera con la que se trabaje en España para acelerar todos estos procesos. Nosotros en España además tenemos, digamos, el escollo adicional de lo complicado que es la solicitud de los números de identificación de extranjeros, ¿no? Que hay que pedir citas en las comisarías, y la verdad es que en la era post-COVID está siendo una verdadera pesadilla. No sé muy bien cómo funciona eso en Francia, pero bueno, puedo decir que en España nuestros clientes franceses no lo entienden, con lo cual entiendo que no debe ser ni por asomo tan complicado como lo es aquí, y en eso efectivamente también nos lleváis ventaja. Y digamos que por completar el proceso de las tramitaciones de los registros en Francia, nuestros compañeros ponían el acento en que siempre se tenga en cuenta que se tiene que designar un domicilio en Francia. No obstante, pues hay servicios y hay posibilidades de hacerlo, digamos, de una forma formal para que pueda ser una domiciliación, una dirección administrativa con un buzón, que incluso hay, mientras la empresa está en proceso de implementación y de poder tener sus propias instalaciones, poder contar con unos servicios, empresas que prestan estos servicios, con lo cual verdaderamente pues tampoco es que sea un problema en sí mismo.
En cuanto a exigencias contables y de auditoría, también un poco frente al, bueno, pues que ellos consideraban, ¿no?, que pudiera ser en Francia una contabilidad auditoría más estricta que lo que pudieran ser en otros países del entorno, la realidad es que no es así y son unos requerimientos y una normativa absolutamente estándar, pues si aquí pueden ver en línea absolutamente con lo que pueda ser nuestra realidad en España. Las normas contables francesas pues están absolutamente armonizadas con las de la Unión Europea y con las normas internacionales, y igualmente pues la llevanza de los libros contables y de los... No sé si se me oye bien o no, ¿sí? Y los libros, pues efectivamente con un plan general contable absolutamente estandarizado, igual que lo es, pues quizá los umbrales a efectos de auditoría antes estaban por encima, ahora se han reducido y ya van totalmente alineados igualmente. Digo, en cuanto a los requisitos que exigen el sometimiento de las cuentas anuales a auditores de cuentas, se han alineado igualmente, lo pueden ver ahí con los requisitos que son también exigibles en España desde el 2013, que son pues cuando la cifra total de activos en la cuenta son más de 4 millones de euros, la cifra de negocio más de 8 millones de euros y la plantilla media por encima de 50 empleados, ¿no? Con lo cual, totalmente alineado con la realidad española. En cuanto a aspectos fiscales, bueno, pues ponían nuestros compañeros un poco que parece que ahí ha podido tener cierto impacto, que es toda la implementación de la facturación electrónica. Bueno, pues siempre hay una resistencia al cambio, ¿no? Y en principio, pues igual para el propio empresariado francés en algún momento dado puede presentar una cierta dificultad. La realidad de las cosas es que, bueno, pues al final también ocurre en España, donde todavía hay un proyecto de ley para la implementación de la facturación electrónica entre particulares, todavía no obligatoria, aunque sí con las administraciones públicas, también el sistema de información inmediata que seguro ustedes conocen, pero bueno, en Francia sí que parece que hay una hoja de ruta ya marcada, que aunque a priori pues pueda resultar un poco más costosa según bueno, pues en función un poco de los perfiles de las propias compañías, al final del día pues simplifica sin duda los procedimientos, reduce los plazos de pago y al final, bueno, pues mejora la llevanza y el cumplimiento normativo a estos efectos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente, aunque a priori pueda considerarse como algo negativo, en un medio plazo sin duda tiene un retorno absolutamente positivo. En cuanto a los impuestos y tipos franceses, ¿no?, que también un poco sobre la idea de que pudieran matar el negocio porque son muy altos, pues al final nada que ver. Compartían aquí nuestros compañeros franceses un poco con la comparativa con el resto de países respecto a los tipos impositivos de IVA, ¿no? Entonces, pues efectivamente el tipo normal en Francia es del 20%, con unos escalones del 10, 5,5 y hasta un tipo especial reducido del 2,5, como saben en España pues del 21, del 10 y del 4, y bueno, pues efectivamente por debajo de otros países como puedan ser Suecia y Dinamarca, que tienen un tipo del 25, Portugal, Polonia, Irlanda del 23, o Grecia y Finlandia del 24. Y igual con el impuesto sobre sociedades, efectivamente... A ver. ¿La quedáis? Aquí, ¿no? Ya. Gracias. En el impuesto sobre sociedades, bueno, pues efectivamente hay un tipo máximo del 25%, que bueno, pues también en una comparativa, pues efectivamente es un tipo alineado en las bandas bajas del resto de países en un comparado, e incluso con un 15% para negocios con una cifra de negocio pequeñita por debajo de los 38.000 euros, que por ejemplo en España no existe, ¿no? Sí, y bueno, y luego aquí de nuevo el crédito fiscal, que efectivamente pues es el gran atractivo, también nuestros compañeros un poco ponen en valor, y efectivamente pues bueno, nosotros aquí tenemos deducciones de I+D+I, pero no tan interesantes como lo que identificáis como con el crédito fiscal que los representantes de Business France han explicado también. Y luego en cuanto a bueno, pues esa bilateralidad España-Francia, también entre otros muchísimos tratados fiscales, como es natural, está el de convenio de doble imposición con España, que bueno, que es muy interesante y hace que esa tributación pues sea bastante interesante, ¿no? Sobre todo
reparto de dividendos matriz filial a un 0% cuando se está por encima del 10%. Efectivamente, hay el Banco Público que refuerza ofertas de ayudas y financiación públicas que nos han explicado de maravilla también previamente. Y bueno, pues y algunas otras medidas pues se reflejaban aquí nuestros compañeros, como la ley ESOP, que permite a los contribuyentes enmendar errores de buena fe, pues un poco en línea con lo que nuestra Ley General Tributaria permite también cuando no ha habido inspecciones previas. Y ya termino con aspectos laborales, un poco también... Ay, sí, es que igual la pila, ¿no? Aquí voy. Y en cuanto a las obligaciones de normativa laboral, efectivamente, como bien indicaba Belén, es algo que se necesita de un soporte y de un apoyo de asesores en Francia, porque tiene una normativa, digamos, bueno, decían, los procesos legales relacionados con recursos humanos son un rompecabezas, y decían los propios compañeros en Francia, verdadero, ¿no? O sea, efectivamente tiene su dificultad, pues hay unos requisitos y unas exigencias que, digamos, va por capas en función de los empleados de cada una de las compañías, desde un empleado hasta 50, digamos, que son requisitos cumulativos que en función de esa plantilla que pueda tener la compañía, pues digamos que se van reforzando. Con lo cual, efectivamente, sí es interesante e importante contar con un asesoramiento adecuado, como igual, y también por eso cuando Belén hacía mención a ello, en cuanto específicamente la preparación de las nóminas, ¿no? Porque efectivamente sí que es algo que no puede improvisarse, ¿no? Ni intentar hacer mutatis mutandi con lo que ocurre en España, sino que verdaderamente tiene unos procesos que, bueno, que realmente con unos software de nóminas y con un asesoramiento adecuado es perfectamente posible cumplir, vamos, sin ningún problema, pero bueno, siempre efectivamente de la mano con asesores en la materia. Y bueno, pues hasta aquí un poco, como veis, se trataba de dar un poco pinceladas generales de algunos aspectos que hemos considerado de interés y bueno, y aprovechar además también la oportunidad que nos había brindado la cámara. Yo aquí me sigo peleando con el puntero. Bueno, pues como decía, para dar estas pinceladas un poco de cuestiones generales y un poco ver esas similitudes o diferencias que pueden existir con la realidad de lo que ustedes conocen en España. La presentación igual se les hará llegar a través de la cámara, con lo cual vamos encantadísimos si quieren contactar con nosotros para cualquier aspecto que pudieran considerar de interés y bueno, pues muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias, Clementina, y siento la incidencia con el puntero. Sí. Como ¿vosotros vais a utilizar? No, pondremos el fondo, sí, el fondo de pantalla lo pondremos, y como decías, vamos a compartir todas las presentaciones con las empresas. También tendrán posibilidad en el café networking y mantener reuniones con Mazars si alguna empresa se quiere reunir, y también charlar con los ponentes y intercambiar impresiones. Ahora voy a dar la palabra a las dos empresas, los representantes de Amadeus y Universe, para compartir con nosotros su experiencia práctica, y siendo casos de éxito en la internacionalización a Francia. Y pues primero empezamos por Juan Jesús, el director de Relaciones Institucionales en Amadeus, y a continuación pues tendrá la palabra Antonio Cantalapiedra, el CEO en Universe. Tenemos una empresa de representantes, una empresa más grande como Amadeus, y por otra parte pues una startup como Universe, para que vean un poco desde dos puntos de vista diferentes empresas, pues cómo ha sido su internacionalización a Francia, las facilidades y dificultades que han tenido por el camino, y muchas gracias por estar aquí, por compartirlo con nosotros. Muy bien. ¿Se me escucha? No, sí. Bueno, buenos días, gracias a Business France y a la Cámara por la invitación, y nada, encantados de poder compartir con vosotros la experiencia, ¿no?
Esto es casi como un cuento, ¿no? Érase una vez, ¿no? Amadeus, no sé cuántos de vosotros lo conocéis o estáis familiarizados, somos una empresa que desarrolla tecnología para el sector de viajes, ¿no? Y estamos implantados en todo el mundo. Aquí es importante hacer una precisión sobre por qué Francia, ¿no? Y además de Francia, dónde estamos y qué es lo que hacemos, ¿no? Amadeus nace como una iniciativa, ahora que se habla tanto de la colaboración público-privada. En aquel momento se unen 3 aerolíneas, Air France, Iberia, Lufthansa y, bueno, a otro nivel SAS, ¿no? Y básicamente es una respuesta con un sponsorship de parte de la Unión Europea, en ese momento no a través de fondos, pero sí el impulso a veces es necesario, no necesariamente económico, sino como una respuesta a, vamos a decir, a una situación de competencia con respecto a lo que era y lo que sigue siendo todavía hoy el competidor americano, ¿no? American Airlines funda Sabre, que es nuestro competidor, que es un sistema de distribución global. Cuando vais a las agencias de viajes, cuando hacéis el check-in, el boarding, pues detrás están los sistemas de Amadeus u otros de la competencia, pero fundamentalmente somos 3, ¿no? Entonces, en aquel momento, digamos que se reparten las 3 aerolíneas, no se reparten, se decide dónde tiene que estar las sedes y a qué se tienen que dedicar. Y en aquel momento la decisión fue que Francia fuera el centro de desarrollo y de innovación. Entonces, hoy en Niza tenemos del orden de 4.000 y pico, 5.000 personas, y todavía seguimos un poco en ese orden. Y es el centro neurálgico del desarrollo de toda la tecnología para todo el mundo. A partir de esa centralización, digamos que la medida en que vamos creciendo en todos los mercados, hoy en día estamos presentes en 190 países, también se descentraliza, pero manteniendo un poco el core en Francia, ¿no? ¿Y por qué lo cuento? Bueno, en primer lugar porque la decisión de internacionalización pasa por un nacimiento ya internacional y un nacimiento digital. O sea, somos, de nuevo, ahora que se habla tanto de las empresas que nacen digitales, pues Amadeus nace como una empresa que se dedica a la digitalización y que trabaja con el sector de turismo, con las aerolíneas, con los hoteles, con los turoperadores, las agencias, los hoteles, los ferrocarriles, en lo que son procesos de digitalización, tanto con grandes empresas como con pymes. Y luego volveré sobre eso, ¿no? Y en ese sentido, Francia, desde ese momento, y esto hace ya 30 años, compite con cualquier otro mercado a que un negocio como el de Amadeus, que a día de hoy ya no depende de las aerolíneas, de nuestros fundadores, sino que está en bolsa, como sabéis, estamos en el IBEX 35, cotizamos desde hace 9 o 10 años, tenga la libertad de decidir dónde pone a su gente para desarrollar la innovación. Entonces, no solo hemos mantenido, si nos hacemos tuviéramos una diapositiva, ha habido una curva de crecimiento en el que Amadeus sigue apostando como Francia, siendo el centro neurálgico, con independencia de que también nuestra estrategia pasa por crecer en centros, pues en India tenemos gente en Bogotá, tenemos gente en Miami, que refleja la cercanía que es necesaria para llevar esa tecnología y personalizarla, ¿no? ¿Qué desafíos son los que nos estamos encontrando, sobre todo desde el nacimiento, y por qué estamos en Francia, ¿no? Y creo que muchos los habéis contado. Yo me voy a limitar a constatar o a decir, oye, es verdad y nosotros estamos contentos, ¿no? Y en esto, como digo, bajo la independencia de que en cualquier momento, cualquier centro, y no digo solo Francia, está compitiendo globalmente con cualquier otro destino para que esas inversiones en I+D se lleven, ¿no? En primer lugar, el primer challenge que ahora ya estamos teniendo es el talento. Creo que en una de las diapositivas, Belén, tú lo has puesto. Hoy Amadeus no compite con nuestros amigos americanos, que no los conocéis los nombres, salvo que estéis en el negocio. Competimos con Google, competimos con Facebook o Meta, competimos con IBM, competimos con gente que a día de hoy tiene probablemente un músculo financiero mucho más potente y un atractivo, una propuesta de valor como empleadores que es difícil de, vamos a decir, de igualar, ¿no? Y de superar. En ese sentido, el hecho de crear nuestra propia red, yendo a las universidades, a los centros de formación, nosotros estamos en Niza, en Sofía Antípolis, para aquellos que lo conocéis, es casi un ecosistema, ¿no? Y el gobierno francés ha apostado por ello. Es muy importante ya crear nuestra propia escuela y empezar a crear esos lazos y que el gobierno en ese sentido apoye, ¿no? Respetando la independencia para que compitamos en talento, ¿no? Pero esa parte es súper importante, no solo en atraerlo, sino luego en retenerlo, ¿vale? Y ahí es donde la empresa, trabajando también con el propio sector, con las universidades, con a veces Business France, habláis de inteligencia artificial, ahí hemos desarrollado una serie de proyectos de inteligencia artificial donde están las universidades, donde está Amadeus, donde están otras empresas, ¿no? Pero que podamos crear un lazo
que al final genere un nivel de conexión que va más allá de una remuneración, sobre todo con generaciones nuevas donde la remuneración es importante, pero no es el factor decisivo. Entonces, el talento, primer factor importante. En la medida en que nosotros veamos que hay un ecosistema atractivo para retener y atraer talento, vamos a invertir ahí. Y en la medida en que haya otros sitios donde haya, pues lo va a poner un poco en competencia, ¿no? Segundo tema, bueno, lo habéis dicho y es verdad, y funciona muy bien y es muy competitivo. Todos los atractivos fiscales, incentivos fiscales. Y ahí se menciona uno, pero no mencionáis todos. Igual tampoco aquí hay que contarlo todo. Bueno, no hay que contarlo todo. El Research Tax Credit es uno y es muy competitivo. Para nosotros el IP Box, y no voy a entrar ahora en tecnicismos, es súper potente, que es una inversión en la innovación. Nosotros hacemos innovación. Y de esos ingresos que se van generando, en la medida en que se van trasladando al sector, hay una parte que el gobierno francés, como incentivo fiscal, devuelve a la empresa, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros exportamos internacionalmente, Francia, en la medida en que a mí me ayuden a crecer y tenga un estímulo fiscal para la inversión, Francia se beneficia de que está exportando alta tecnología a todo el mundo. O sea, lo que estamos desarrollando en Francia se utiliza en Japón, se utiliza en Sudáfrica, se utiliza en Estados Unidos, porque todos nuestros clientes son globales, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, y yo creo que sigue siendo a día de hoy, bueno, ya no lo voy a comparar con España, Clementina, que lo conocerás, pero creo que con España o con cualquier otro sitio, ¿no? Creo que eso sigue siendo una ventaja diferencial, ¿no? Y luego un tema que creo que es fundamental en los tiempos, ya desde hace tiempo, ¿no? Que es la seguridad jurídica. Es decir, a día de hoy, probablemente a nivel de talento, a nivel de incentivos fiscales, puede haber un destino que haga un esfuerzo puntual, pero luego lo que nosotros necesitamos es que haya una estabilidad y una certidumbre jurídica en todos estos sistemas. Nosotros llevamos más de 30 años allí y no hemos visto bandazos, no hemos visto cosas raras, con lo cual eso le da al top management de la compañía y al final los inversores que invierten en Amadeus. No sé si habrá gente que tenga acciones de Amadeus y decir, oye, yo lo que quiero es estabilidad con respecto a esas inversiones. Y eso Francia no solo lo cumple, sino que además, honestamente, o la experiencia nuestra, es que lo hace bien, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un común denominador que lo podríamos, vosotros en Business France, y lo explicáis muy bien con el sistema de atractividad. Y en ese sentido nosotros pues lo avala la experiencia que tenemos, ¿no? Ahora vamos a ponerlo en el contexto. Han pasado dos cosas muy importantes en los últimos años. Se mostró en una diapositiva también cómo a raíz de COVID uno de los sectores más castigados ha sido el turístico, ¿vale? Nosotros pasamos de tener unos beneficios, son públicos como empresa que cotizamos, de casi 1.000 millones netos a dar unas pérdidas este año de 100 y pico, 200 millones. Y somos de los que mejor hemos, vamos a decir, vadeado la crisis, ¿no? En ese momento, y esto han sido 2 años y todavía estamos ahí, ¿vale? Nosotros, no solo en Francia, sino en los mercados en los que operamos, como empresa castigada grande, pero empresa castigada, también hemos visto que el Plan 2030, pero también determinadas ayudas, no de inyección directa, sino con respecto a la seguridad social, con respecto a el diferimiento de los impuestos, es decir, ese alivio que muchas veces en la caja era importante, complementado con los esfuerzos que cada empresa puede hacer en su aspecto, ¿no? Ahí ha habido una respuesta que no la hemos visto en otros sitios. Y ahí me paro porque no se trata de comparar ni de poner, pero creo que ahí la respuesta del gobierno francés al sector pues ha sido desde el principio importante, ¿no? Y yo lo hablo como empresa de tecnología en el sector turístico, porque al final yo opero en el sector turístico y seguimos, bueno, si seguimos con las cifras, pues todavía estamos operando a un 50, un 40% de los volúmenes que traíamos del 2019. Eso muy importante, ¿no? Y lo último para cerrar, y luego podría poner varios ejemplos de cosas que se han contado aquí, ¿no? Pues con CDC tenemos un proyecto de inversión tecnológica donde apoyamos el lanzamiento de un operador digital en el sector de turismo para los destinos. Con BPI trabajamos también en determinadas ayudas que hemos mencionado, pero sobre todo algo que nos deja también muy tranquilos a todo lo que hemos dicho es que tenemos un diálogo y ese diálogo existen figuras, y Business France juega en ese sentido un papel muy importante para que los mensajes que la empresa, y ahí honestamente yo he visto grandes empresas y pequeñas empresas y medianas, o sea que no se puede que digas, oye, tú eres un privilegiado
porque tienen mucha gente o tal. Yo creo que ahí ese diálogo nos permite pasar determinados mensajes o preocupaciones que se trasladan a políticas que el gobierno francés ha ido reflejando. Probablemente no con el nivel que muchas veces todos queramos, pero sí que si miramos en perspectiva para atrás, algunas cosas de las que tú has contado, pues en temas laborales, en temas de seguridad jurídica, en temas de inversión, ¿no? Ese mensaje que trasladamos desde aquí, aunque trasladamos también desde Francia, vemos que hay una respuesta. Y eso también es muy complicado en otros mercados. Todos yo creo que vamos a foros como este, o foros en los que aparece el gobierno, o el Ministerio de Economía, o la Dirección General, y yo creo que eso pues lo reconocemos, ¿no? Y me paro aquí porque tampoco tenemos más tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Gracias, Juan. La verdad es que ha sido muy claro y yo creo que con un ejemplo para por qué Francia es nuestro principal socio comercial, que es un mercado maduro, competitivo, pero también con muchas oportunidades y mercado seguro para el crecimiento. Doy la palabra ahora a Antonio Cantalapiedra, desde el punto de vista de una startup, que es el CEO en Universe, también una empresa tecnológica. Pues, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Se me escucha? ¿No? Ah, sí. Sí, ahora sí. Ahora. Vale. Gracias por la invitación. Universe es una empresa tecnológica. Somos una startup. Ya estamos ahí como a punto. El COVID nos ha parado un poco. Si no, ya seríamos una scale-up, ¿no? Que ya estaríamos realmente escalando. Pero tenemos todo preparado para ser una scale-up, ¿no? Y uno de los países principales por nuestro... Digamos, nosotros lo que hacemos es... hemos creado una solución para reducir todos los elementos burocráticos que nos deja a día de hoy la regulación. Eso sería otro tema a debatir. En lo que se refiere a cashbacks, sobre todo uno de ellos, el más conocido, que es el pagado por el Estado, el cashback pagado por el Estado, que es el tax free. Para la gente que viaja es un poco más conocido, le suena más, ¿no? Bueno, pues tenemos una solución que con 3 clics en el móvil puedes recibir el IVA, ¿no? Si eres un turista que no resides en Francia o en España, lo puedes recibir en un par de minutos, ¿no? Con lo cual hemos reducido muchísimo lo que es la burocracia, el papeleo, etcétera, en las tiendas y hemos generado una buena densidad dentro de la ciudad, especialmente en el aeropuerto y en sitios clave donde están los turistas, ¿no? O sea que al final la carta de presentación pues, de los países que utilizan Universe es bastante mejor que si utilizas soluciones del siglo XX, analógicas, ¿no? Que están en gran medida obsoletas, ¿no? A mí tampoco me gustaría centrar, porque veo que el mundo startup sigue siendo bastante diferente al mundo conglomerate, ¿no? Al de la multinacional, ¿no? Las experiencias son bastante diferentes, sobre todo porque en una conglomerate, en una multinacional, tienes un montón de capital humano que dedicar pues, con la burocracia, ¿no? En el caso de una startup donde tienes 5 personas que llevan 8 países, pues claro, ahí te das cuenta que muchas veces, y hay informes, ¿no? No es mi punto de vista, solamente que los emprendedores se dedican diariamente alrededor de 4 horas exclusivamente a lidiar con la burocracia. Y en eso todavía no hemos avanzado mucho, ¿eh? Y cuando hablas con la gente con el tema burocrático te dicen, no, sí, a mí tampoco me gusta. He leído tu artículo que te pone enfermo la burocracia, a mí tampoco, pero luego no se dan suficientes pasos. Hay un montón de lobbies que están interesados en que esa burocracia exista. Claro, se ha topado con un gran enemigo, que es la tecnología. Que con la tecnología, si la usas bien, puedes automatizar y puedes reducir bastante esos procesos burocráticos, salvo que hay una legislación que te lo impide. Bueno, pues en esa batalla estamos a nivel europeo. Hablar de Francia o de España, pues es como si hablas de Estados Unidos en alguna medida, ¿no? Pero ¿a qué te refieres cuando hablas de Estados Unidos? ¿Al MIT o a la administración pública? ¿A Stanford o a Arkansas, ¿no? Pues igual pasa un poco con Francia, con España y con Europa. Yo creo que tenemos todavía ese reto todos. Francia también ha mejorado en muchos aspectos y ahora entraré, por supuesto, y comparto las presentaciones, pero todavía hay que mejorar muchísimo y sobre todo
Lo estamos viendo ahora con el tema de Ucrania, ¿no? Seguimos pensando muy a nivel nacional, ¿no? Y el espíritu europeo y el realmente atender las necesidades, al menos de ciudadanos europeos dentro de los estados, España, Italia, etcétera, pues todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y en ese sentido digo esto porque, entrando al tema de Francia, pues evidentemente si comparo aspectos con España, que donde tenemos la central, pues estamos, la verdad, bastante contentos, ¿no? Luego, además, agradezco mucho que esté aquí a Jorge y a Elizabeth, ¿no? Mrs. France, porque nos ha ayudado el primer día, ¿no? En cuanto ya supo que estábamos por ahí, ellos vinieron a nuestra oficina en el 2018, me acuerdo, estamos a vuestra disposición, ayudarlos con los recursos, con información, con consejos, etcétera, y siguen haciéndolo, ¿no? En ese sentido, bien, ¿no? En otros aspectos, bien, por supuesto, para nuestro sector, turismo de compras, París sigue siendo el centro del mundo, en buena medida. Hay otros polos que están surgiendo en Asia, etcétera, pero París es el centro del mundo, con lo cual, pues Francia es esencial para nosotros, ¿no? Pero, a pesar de este interés, de ciertas ayudas y de ver un panorama, lo hablábamos antes al principio, ¿no? En España, por ejemplo, un abogado normal no puede hacer de notario, ¿no? O sea, hay cosas que a nivel mercantil es verdad que, por ejemplo, para crear una empresa es cierto que fue relativamente fácil, pero claro, vino la otra parte. Vino la parte startup española, ni Crédit Agricole ni ningún banco nos abría la cuenta. Tenías que tener allí presencia, tenías que tener no sé qué apoderamiento, o sea, una auténtica locura. Únelo al tema del COVID, totalmente estancamiento absoluto, ¿no? Con lo cual, al final, Ivan First conseguimos a través de ellos, no en 48 horas, porque al final sigue habiendo papeles y además tiene que estar firmado manuscritamente por el CEO y refirmado y por el otro, no sé qué, 20.000 papeles. Y dices, estamos incluso hablando con una startup tecnológica y nos están pidiendo papeles porque la administración pide papeles. Bueno, 10, 15 días tuvimos la cuenta bancaria, o sea, y pudimos a partir de ahí ya ir adelante como empresa, ¿no? Y luego, dos partes, ¿no? El ecosistema de startups, sí que es verdad que Francia, yo recuerdo, fui uno de los fundadores de MyTaxi, que luego se lo metimos a Mercedes, ahora es FreeNow, y en Francia pues absorbió empresas como Chauffeur Privé para operar, ¿no? Y veo una diferencia tremenda, ¿no? Respecto al 2010-11, parecía que Alemania era un poco la que estaba dirigiendo todo el tema de innovación en startups, y Francia yo creo que ha superado, ¿no? Está por encima ahora, y veo que posiblemente desde la llegada de Macron y todas las ideas estas de Francia como Startup Nation, sí que nosotros que estamos dentro del ESOAF, ¿no? En París, pues sí creemos que hay un movimiento tremendo y ha cambiado radicalmente, 5 o 6 años, el ecosistema, el nivel de inversiones fundamental, ¿no? Pero tenemos, por otro lado, muy amables, muy educados, la administración francesa, y en este caso la agencia tributaria, con la que llevamos para integrarnos con ellos más de 6 meses, ¿no? Para integrar nuestra solución, cuando realmente la integración debería haber llevado 10-15 días. Claro, pero allá topamos con los horarios de 9 a 5, en fin, un montón de protocolos, y cuando ya hemos pasado todas las auditorías, que lo pasamos hace 15 días, nos han dicho que sin tampoco ninguna explicación concreta, que hasta dentro de 2 meses lo tendremos y Dios mediante la licencia para operar en Francia. Con lo cual ya dices, bueno, pues vamos a ir preparando el lanzamiento, es una cuestión de fe de que esto ocurra dentro de 2 meses. Claro, los tiempos de la administración siguen sin ser para nada parecidos, o sea, a lo que es una empresa y sobre todo a una startup, donde incluso tienes solo un desarrollador que está allí trabajando, podría trabajar en una semana, tener la integración, no tienes 30 personas en un departamento y sin embargo da igual que tengas, o sea, eso se retrasa mucho. Yo creo que al final perjudica al ecosistema en general de empresas y de startups, ¿no? Todo este tipo de lentitudes, no sé, yo creo que ahora que está muy de moda el tema este de blockchain y de la descentralización, y parece que es lo que viene dentro de las ciudades, yo creo que también las administraciones públicas habría que implementar lo que es el fractional ownership, ¿no? O sea, lo que es que todo el mundo que trabaja en la administración tuviese un token o 2, ¿no? Del Estado francés o del Estado español, y entonces eso a lo mejor haría que, como ya eres propietario, pues a lo mejor ya eso a lo mejor podría fomentar que los tiempos cambiasen, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, insisto,
yo he visto una mejora muy importante, un apoyo muy importante. Nosotros ahora tenemos una filial en Francia y de hecho porque tenemos inversores, ¿no? One Ractime, ¿no? Estefanía Hospital, franceses que nos apoyan y posiblemente cambiaremos la central a Francia, ¿no? También, más que nada, me ha gustado parte de una presentación que decía el tema de tener un gerente allí. Sí, o sea, al final parece que no, por eso decía antes el tema lo de europeo, internacional, o tienes un director general en Francia que es la imagen o es todo mucho más complicado. Muy complicado en las reuniones, todo no es lo mismo si tienes a alguien y que sea potente, como creo que decía Belén, ¿no? Muy potente, muy senior, entonces eso ya, porque si no, pues al final, yo no sé si ha influido el tema del COVID o ahora la guerra de Ucrania, pero si tienen que invertir en la matriz española, igual también por la burocracia, lo que comentaba antes, que es incluso mayor, ya se lo piensan. No podéis cambiar la central a París, no, se piensan bastante. Por ejemplo, Stephanie One Ractime ha sido un fondo, ella misma lo decía, ¿no? Muy disruptivo porque han invertido en bastantes startups españolas y han aceptado, incluso estaban a gusto con que la central estéis en Madrid, ¿no? Y, bueno, esto es un proyecto multinacional, no el vuestro, ¿no? De escala global. Bueno, tampoco nos preocupa mucho que esté en París o no. Pero sí que es verdad que todavía ese tipo de aspectos que entiendo que son muy culturales, ¿no? De defender la francofonía, ese tipo de cosas, pues todavía cuentan y hay que tenerlos en cuenta a la hora de implantarse en Francia, ¿no? A partir de ahí tenemos muchas expectativas con el mercado francés. Esperamos este verano poder lanzar efectivamente y bueno, pues poder en ese sentido ofrecer estas soluciones, como decía, tanto a el sector retail como a la ciudad en general y a los turistas, porque yo creo que los turistas, a ver, Francia y sobre todo París, yo creo que aunque se les tirasen huevos, volverían, ¿no? Porque es un sitio espectacular en todos los sentidos, ¿no? En todos los aspectos. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado a nivel Francia y Europa de intentar no maltratar a los turistas, porque son parte muy importante en España, sobre todo España, Italia, Francia, Portugal, a nivel turístico, y hay que hacer un despliegue con soluciones tecnológicas para que no se sientan maltratados e infraservidos. Y en ese sentido, pues nada, estamos con muchas ganas y yo creo que el lanzamiento en Francia será un éxito y seguro que ya pues, tendremos también más casos de éxito que mostrar en el futuro. Gracias. Gracias a los dos, la verdad es que ha sido muy interesante y espero que también muy práctico para las empresas asistentes, porque es lo que era la idea de compartir la experiencia para que las empresas puedan conocer lo bueno y lo malo, entre comillas, las dificultades, que todos los mercados lo tienen, y aunque sea un mercado a lo mejor más avanzado, pero siempre pues hay ciertas cuestiones que es bueno conocer de antemano y ir más preparado o mentalizado. Pues con esto finalizamos la parte de las ponencias. Damos paso a las preguntas que podéis formular a todos los ponentes, tanto a los representantes de la mesa actual como al equipo de Business Fans que han intervenido antes. Si tienen alguna pregunta sobre lo que han presentado, y también pues tendrán la oportunidad para hablar con ellos en el Café Networking. Pero ahora si quieren formular alguna pregunta, lo pueden hacer. Sí, no sé si se escucha, tenemos el micrófono. Se oye bien. Sí. Muy bien. Yo sí tengo una pregunta, y me voy ahora en junio como gerente de una empresa española que lleva 10 años plantada en Francia, en París, y queremos abrir un centro de distribución logística. Nosotros lo que hacemos es importamos piezas, principalmente para el sector de camiones, trabajando ya con todo en Francia, trabajamos en más de 10 países, una empresa que es implantada. Y si me gustaría un consejo de zona en la que abrir un centro de distribución logística. Nosotros tenemos una oficina en París, pero es verdad que, por ejemplo, para distribuir a la zona de Lyon o a Sassou es complicado. Y si me gustaría algún consejo, pues, de ese estilo. Gracias.
Podemos hablar después en detalle y pues hablaremos de cuál marca que tengáis, pero desde luego dependiendo de la zona que tengáis, que seguir distribuido el país, como la Lituania, pero también la zona del South, pues tener el inicio del Bradford, cuando Australia, cuando se construye, o sea, pues ya según lo que estoy buscando, también, bueno, pues el estado de intereses, cuántas unidades podréis crear después, van a ayudar en esa búsqueda y plantear las proposiciones, las distintas situaciones. Ahora, Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. O todos se reservan para el café. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo, a la Embajada de Francia en España, Business France, con quienes mantenemos muy buena relación, colaboración y que siempre nos apoyan en estas iniciativas. Y como han visto, pues están a su lado, igual que la Cámara de Madrid, estamos al lado de las empresas para apoyarles en esa internacionalización y salida hacia el exterior, y en este caso en concreto al mercado de Francia. También agradecer a Mazars por su apoyo, por el patrocinio y también por la participación, que ha sido una ponencia muy interesante, muy útil también para las empresas, y estarán a su disposición tanto en el café como posteriormente para cualquier duda o pregunta o información adicional que necesitan. Y también, pues una vez más, a las dos empresas que han participado y han compartido su experiencia. Muchas gracias a todos y pueden pasar al café. Sí, no puedo nada con nosotros.